Estamos con el quinto, hemos llegado al quinto derramamiento de la sangre de Jesús. Bueno, en realidad es el quinto y el sexto, que los vamos a tocar juntos porque un poco es muy difícil separarlos. ¿Ok? Y Dios nos dé la gracia para transmitir correctamente estos conceptos a sus corazones en esta mañana. Amén. Entonces yo quiero comenzar esta etapa de la cruz de Jesús. Quiero comenzar con el momento en que le dan a Jesús a cargar la cruz. Entonces dice las Escrituras que pusieron sobre el hombro de Jesús la cruz. Y entonces dice que en el camino Jesús iba cargando la cruz y tropezaba. Entonces del camino tomaron un hombre y le dijeron que tome la cruz de Jesús. Ahora siempre, antes de que yo tenga esta revelación y que Dios me muestre una imagen en el Espíritu, yo pensaba que Jesús iba tambaleando con la cruz y que de repente vino este hombre y le quitaron la cruz a Jesús y él la cargó. Pero Dios me dio una revelación. Y a ver, Davidcito, ven aquí conmigo. Entonces yo vi a Jesús que ponía aquí la cruz y la cargaba y era muy pesada. Y cuando agarran a este hombre de la multitud, lo ponen, y yo veía que lo que pasó es que pusieron una parte de la cruz en el cuello de este hombre y la otra parte en el cuello de Jesús, y los dos iban jalando la cruz juntos. Y entonces inmediatamente, gracias Davidcito, inmediatamente, ¿a qué les hace recuerdo esa imagen? A un arado, a un buey, ¿sí? Entonces el Señor me llevó a esta escritura. Y vamos conmigo a ¿cómo es? Mateo 11, 25 al 30. Estoy aquí, miren. Dice: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, miren, un yugo no lo puede cargar uno solo. El yugo siempre lo cargan dos bueyes. O sea, ¿qué es el yugo? Es una cosa de madera, ¿sí? Y la amarran a un buey, el lado derecho lo amarran a un buey y el lado izquierdo lo amarran a otro buey. Y tiene un arado, sí, que es una madera así con una punta que clava la tierra, y van los dos bueyes jalando junto, haciendo un surco en la tierra para la semilla. Entonces Jesús les dice: cargad mi yugo. Entonces, ¿con quién? Necesariamente lo cargas juntamente con alguien. Entonces el que lleva el yugo es Jesús y tú con él. Y entonces cuando vi esa imagen en el Espíritu de la cruz puesta sobre estos dos, dije: el yugo de Jesús es la cruz. Entonces, y dice: mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Entonces ahí entendí que por qué Jesús decía mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque si bien nosotros nos identificamos con Él en su muerte, nos identificamos con Él en la cruz, Él es el que hizo todo el trabajo. Él es el que pagó todo el precio. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, bueno, tenemos esta figura de que en Lucas 9, 23, Jesús dice, vamos a ir un segundito, vamos a leer en Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces era como Jesús ya estaba anticipando la cruz. Y a veces nosotros utilizamos este versículo y decimos, no, esta enfermedad es mi cruz, o este trabajo es mi cruz, o mi esposa es mi cruz, ¿no? De muchas cosas nosotros suponemos que es nuestra cruz, pero ¿saben cuál es la única cosa que Dios nos ha pedido que carguemos? Es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Para mí, la revelación en esto, cuando nosotros decimos, cuando Jesús dice, tome cada uno su cruz, para mí es, cada día debemos despertar con las misericordias de Dios. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Todos los días debemos tomar la cruz. Y nuestra cruz no es otra que la cruz de Jesús. Pero al tomar la cruz de Jesús, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tomar la obra que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Está hablando de que tenemos que nosotros esforzarnos y afligir nuestra alma y nuestro cuerpo. No, está hablando de tomar lo que Jesús ha hecho por nosotros sobre nuestras vidas cada mañana. Amén. Miren, quiero hablar un poquito del arrepentimiento, ¿ok? Entonces vamos a ir primero a Lucas 15, 7. Miren, ya estamos en Lucas. Facilito. Lucas 15, 7. Vamos a comenzar en el versículo 3, por favor, en Lucas 15. Dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, Jesús, sabemos, es el buen pastor que deja las 99 y va por la oveja perdida. Pero miren qué interesante, dice que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, si estamos en el contexto, ¿qué tiene que ver la oveja perdida con el arrepentimiento? ¿En qué momento se arrepintió la oveja? La oveja estaba perdida y quién sabe dónde, buscando su casa. Pero dice que es el buen pastor, Él es el que sale en busca de la oveja, la encuentra y la pone sobre sus hombros y la lleva a casa. Y se regocija. ¿Saben? Él es el que ha venido a la tierra en busca de nosotros, nos ha puesto sobre sus hombros. Y ese es el arrepentimiento. Ahora, vamos a ver la vida de dos hombres en las Escrituras.
Primero vamos a ver la vida de Judas. Creo que es Lucas 27, porque he puesto 27 y no he puesto, esperen, Mateo. Mateo 27, Mateo 27:3. Entonces, vamos a ver este pasaje. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora, díganme, aquí podemos ver que Judas sí se arrepintió. Pero Judas, ¿qué hizo con su arrepentimiento? Agarró y buscó la autojustificación. Buscó dentro de sí mismo el hacer el bien. Trató de devolver las monedas de plata. Trató de renegociar con los fariseos y los fariseos no le aceptaron su negociación. Entonces Judas fue y se ahorcó. Ahora, sabemos la historia de Pedro. Pedro, ustedes saben que negó a Jesús 3 veces. Y entonces Pedro se ocultó en su vergüenza. Y cuando Jesús resucitó, le dijo a María, ve y dile a mis discípulos y a Pedro que he resucitado. Y entonces cuando Pedro encontró a Jesús, dice que corrió a él. Ahora díganme, si Pedro no hubiese entendido la obra de la cruz, no hubiese entendido que Jesús tomó sobre sí mismo el sacrificio y la paga por sus pecados, hubiese corrido al otro lado, porque hubiese dicho, yo he negado a Jesús, yo delante de todos los discípulos me he jactado de cuánto amaba a Jesús. Señor, si todos estos te niegan, si todos estos te abandonan, yo te seguiré. Hasta la muerte yo te seguiré. Pero vemos que Pedro corre. Cuando estaban en el mar de Galilea, estaban otra vez pescando, Juan le dice, es el Señor. Pedro dice que salta al agua. Si Pedro no hubiese entendido la obra de la cruz, ¿ustedes creen que hubiese saltado al agua a encontrarse con Jesús? Pero miren, son 2 tipos de arrepentimiento. Podemos nosotros arrepentirnos en nuestra carne. Podemos nosotros arrepentirnos y decir, nunca más voy a hacer eso. Ir y tratar de resolver el problema que hemos causado, como Judas. Y al ver que no lo podemos resolver, latiguearnos y golpearnos y hundirnos en nuestra miseria y en nuestra como autocondenación. O podemos nosotros tomar la cruz. Podemos tomar la cruz. Dice que Jesús fue hecho nuestra justificación, que Jesús es nuestra justicia. Entonces les voy a mostrar una figura. Necesito 2 voluntarios. Camilo, Diel. Vengan aquí. Dice que la ley era la sombra de las cosas que iban a venir. Y necesito uno más. A ver, Edson.
Ya, Diel, tú vas a ser un cordero. Eso, muy bien. Camil, tú vas a ser el sumo sacerdote. Y Edson, ven, tú vas a ser el pecador que ha traído su cordero para ser inmolado frente al sumo sacerdote. ¿Ya? Entonces tú lo traes aquí. Aquí vas para que estén en la cámara, porque dice el Rodrigo que solo hasta ahí es la cámara. ¿Sí? Un poquito más aquí, un poquito más aquí. Ya. Entonces, Adiel, tú ve así, ve el cordero inocente, no sé. Ya. Entonces, Camil, tú eres el sumo sacerdote y tú traes al cordero. Este ha pecado terriblemente y trae al cordero. Entonces, tú cuando miras esta escena, ¿qué miras? Ya sabes, al pecador. Y tú como sumo sacerdote tienes que examinar al cordero. Ahora, este cordero tiene que ser sin mancha. ¿A quién estás mirando? ¿A quién está mirando el sumo sacerdote? Al cordero. Ya sabemos que él ha pecado, pero este es el que va a ser sacrificado. A este hay que revisar. A ver, entonces, a ver, sumo sacerdote, dime, dime si no tiene mancha, si está perfecto. Sí, muy bien, el sacrificio. Entonces, ¿saben cómo era ¿No tienes que ser blanca? Es un cordero latino, pues aquí. Entonces él, como era la costumbre, agarraba, ponía sus manos sobre el cordero en figura de que era una transmisión de sus pecados al cordero y de la inocencia del cordero a él. Entonces agarraba el cuchillo y muy bien. El cordero es puesto sobre el altar y ofrecido a Dios. ¿Y tú cómo te vas? Limpio, libre. Limpio, libre. El cordero, ¿sí? He dejado mi cordero, tengo otro año para no morir delante de Dios. Ya, muchas gracias, niños, jóvenes, ya no son tan niños. Bueno, entonces, miren, la figura de la justificación es esa. Cuando Dios te mira, ¿a quién ve? Ve al Cordero, a Jesús. Y dice, acepto. Y eres justificado. Tú te vas libre. Pensar que nosotros recibimos la justificación, pensar que nuestra justicia es hecha por nuestras obras, es negar el sacrificio de Jesús en la cruz. Es querer nosotros que el sumo sacerdote nos examine a nosotros. El sumo sacerdote no nos examina a nosotros. ¿A quién examina? Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es aceptar la obra de la cruz. Miren, si muchas veces lo que pasa es cuando nosotros recién venimos a Jesús, venimos con una convicción de pecado. Nos arrepentimos, entendemos que es por el perdón de los pecados, que nuestros pecados han sido completamente cubiertos por la sangre de Jesús. Y entonces vivimos en novedad de vida, vivimos libres, alegres. Pero empieza una obra de engaño de Satanás. ¿Por qué los cristianos con más años de convertidos a veces son las personas más amargadas, más juiciosas, más comparativas? ¿Creen que es diferente nuestra condición después de haber sido salvos? Dice, tome su cruz cada día. ¿Por qué? Porque cada día tenemos que vivir en la realización que no es por nuestras obras, que no es por lo que hemos hecho, porque si hubiese sido por lo que hemos hecho, era suficiente la ley. Es por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Dios te mira todas las mañanas y dice, mi hijo perfecto.
santo y justo. Y tú estás, ay Señor, pero anoche le he gritado a mis hijos, o anoche le he mentido a mi suegra, no quería hablar con ella cuando ha llamado. No, Dios dice, sus misericordias son cada mañana. ¿Saben qué implicación tiene esa palabra misericordia? La palabra gracia. Su gracia es nueva cada mañana. Su gracia para contigo es nueva cada mañana, porque dice que Jesucristo es un sumo sacerdote que para siempre ministra a Dios su sangre en el lugar santísimo. Su sangre te justificó, tu sangre te justifica y su sangre te justificará. Miren, ¿saben cómo ve Dios esas obras que nosotros hacemos para agradarle y para sentirnos muy santos delante de Dios? Cuando estaba pensando en esto, Dios me dijo, ese es sacrificio sin sangre y yo no lo acepto. Nuestros sacrificios de, 10 días, no voy a ver la novela como sacrificio a Dios. Son sacrificios sin sangre y son inaceptables para Dios, porque todo sacrificio debía ser con sangre. Son obras muertas, así le dicen las Escrituras, muertas, no tienen vida. El único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿En qué nos vamos a gloriar entonces? ¿En lo que hacemos? ¿Nos vamos a gloriar en cuán santos somos, en cuán bien hacemos las cosas? No. Nos vamos a gloriar en su sacrificio por nosotros. Miren, estaba escuchando un predicador esta semana y él decía, cuando eras pecador, ¿eras pecador porque habías pecado o eras pecador porque es tu condición? Bueno, a los que no saben la respuesta les voy a decir, era tu condición. Dice que hemos nacido en pecado, porque las Escrituras dicen Romanos que todos fuimos hechos pecadores en Adán, todos nacimos pecadores. No éramos pecadores porque habíamos pecado, pecábamos porque éramos pecadores. ¿Ok? Era nuestra condición. Ahora, cuando teníamos la condición de pecadores, hacíamos algunas cosas buenas. Y sí, amábamos a nuestros hijos, ayudábamos a alguien, alguna cosa buena tal vez hubiéramos hecho de acuerdo a la ley, ¿verdad? Pero aún así, y esas cosas buenas que hacíamos, ¿nos hacían justos? ¿Cambiaban nuestra condición? No, seguíamos siendo pecadores. Ahora la Escritura dice que hemos sido justificados y hemos sido hechos santos. Ahora, ¿cuál es nuestra condición? Nuestra condición es ser santos. Ahora, en esta condición de santos, ¿podemos hacer algunas cosas malas? Sí, pero así como nuestras cosas buenas no cambiaban nuestra condición, así algo malo que yo hago tampoco cambia mi condición, porque he sido hecho santo, porque es mi naturaleza ahora. Es difícil entender, pero para Dios nos mira santos y justificados, porque nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, es un tema que a nuestra carne le provoca mucha aflicción, porque queremos nosotros merecer algo. Queremos
creer que merecemos, que lo estamos haciendo bien. Queremos pues un premio y que nos digan, ay, bien, lo has hecho bien. Pero esa no es la vida de fe. La vida de fe es que conozcamos la obra de Jesús en la cruz y nos apropiemos de esa obra. Pero no voy a profundizar más en eso porque, como Davidcito dice, vamos a hablar más de eso, pero quiero seguir hablando de la cruz. Entonces, era necesario que yo les hable del tema del arrepentimiento porque quiero que entiendan esa figura. En ese momento es cuando Jesús tomó la cruz. Y miren lo que pasa después. Llegan al Gólgota, ponen la cruz y ponen a Jesús sobre la cruz. Y agarran y clavan sus manos a la cruz y clavan sus pies. Entonces, ese es el quinto y sexto derramamiento. ¿Y por qué está vinculado, creo yo, con cargar la cruz? Porque miren, nuestras manos habla de nuestras obras y nuestros pies también habla de nuestro destino y de las cosas que hacemos en esta tierra, ¿sí? Habla de nuestro caminar sobre la tierra. Entonces, miren, inmediatamente después de ver que la revelación del arrepentimiento, que nosotros somos justificados en Él, que no se trata de lo que tú hagas, sino se trata del sacrificio de Jesús en la cruz, de que nada de lo que tú puedas hacer o dejar de hacer puede causar más agrado por ti delante del Padre. ¿Sí? Tenemos que entender, hemos sido aceptos en Él. Dios te ha aceptado, Dios te ha amado con amor eterno. Nada que hagas o dejes de hacer puede cambiar eso. ¿Verdad? Ok, entonces, ahora sí podemos hablar. Entonces recién puedo entrar a hablar acerca de la sangre que fue derramada de los clavos y la sangre que fue derramada de los pies. Entonces, el Salmo 24:4 dice, vamos a ir. Desde el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado en vano. Entonces nos dice, ¿quién puede entrar a la presencia de Dios? El que esté limpio de manos. Entonces, miren, su sangre derramada ha justificado nuestras obras. Su sangre derramada de sus manos ha hecho nuestras obras puras. ¿Sí? Ahora somos limpios de manos. Y miren, ¿saben cuál es la figura de este tema del pecado? La figura no es tanto como que con tus manos tú golpees y maltrates a alguien. La figura es que restrinjas tu brazo de hacer lo bueno. También es contado como pecado. Entonces, miren, Dios nos ha capacitado, por así decir, nos ha habilitado para hacer ahora con nuestras manos obras de santidad. Ha derramado su sangre para que nuestras manos sean la extensión de sus manos sobre la tierra, para que imponiendo manos nosotros liberemos sanidad, para que imponiendo manos nosotros también liberemos su amor, para que realmente podamos servir correctamente
a la tierra y a esta humanidad, para que nuestro trabajo sea dignificado, ¿verdad? El trabajo es una bendición. La Biblia nos dice que Dios mismo trabaja. Si quieren anotar ahí Juan 5:17. Antes de la caída, cuando Adán estaba en el Edén, Dios le asignó un trabajo. Le dijo que debía de cuidar del huerto. Entonces, miren, su sangre también nos libera para hacer un trabajo que es digno y que disfrutamos. A veces pensamos que el trabajo, si no es una tortura y no es un martirio, entonces no es un trabajo. Si disfrutas lo que haces, le decimos hobby. Es trabajo, pero es un trabajo, ¿verdad? La implicación de la palabra en griego de trabajo es castigo, pero la implicación de la palabra de trabajo en el hebreo es adoración. ¿Se dan cuenta la diferencia? Jesús ha liberado su sangre para que nuestro trabajo sea despojado de esa connotación de castigo y que podamos disfrutar. ¿Sabes? Si tú no disfrutas hoy día lo que haces, pídele a Dios que te dé otro trabajo, porque su sangre es suficiente para nosotros, para decir, Señor, yo quiero disfrutar el trabajo que hago. Quiero que mi trabajo sea una adoración. Quiero que no sea un esfuerzo. Es tu herencia, es tu derecho por la sangre que Él derramó. ¿Sí? Decirle, Señor, quiero que estas manos sean de bendición. Quiero que estas manos liberen prosperidad. Quiero que estas manos liberen amor y cariño y caricias sobre mis hijos, sobre mi esposa. Quiero que sean las manos cálidas de aquel que sirve y sirve bien. Amén. Jesús nos muestra que Él vino a servir y no a ser servido. Cuando Él reúne a sus discípulos y se ciñe con un trapo y trae agua y les empieza a lavar sus pies, Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo? Yo debería estar lavándote tus pies. Y Jesús le dice, no, Pedro, es necesario que yo haga esto porque si no, no tienes parte conmigo. Y Pedro dice, bueno, si es así, entonces báñame todo. Y Jesús le dice, Pedro, las palabras que yo he hablado ya te han hecho limpio, pero es necesario que haga esto. Que les estaba mostrando y les dice, el que quiera ser mayor entre ustedes, sea el menor. Y el que quiera ser más grande, sirva a los demás. Jesús estaba mostrando un ejemplo de servicio. ¿Sí? Cuando me acuerdo hace muchos años, tuve un episodio con una persona y no sé si los que han estado aquí con nosotros en esta congregación un tiempo se van a dar cuenta que David y yo no somos muy, ¿cómo puedo decir? No somos muy diligentes en perseguirles a ustedes para decirles cuántas cosas están haciendo mal. Y a través de estos años, creo, hasta hemos perdido apoyo de algunas familias, porque tal vez en las palabras de aquellos es, ustedes no corrigen, ustedes no disciplinan, ustedes no, como son muy tolerantes,
Y no le dicen a las personas que esto deben hacer y que aquello no deben hacer. ¿Saben cuál es mi posición ante eso? Si el Espíritu Santo dentro de ellos no los puede motivar a hacerlo, yo con mis amenazas y mis juicios lo voy a lograr. Eso es la ley. Entonces tenemos que tener la actitud de Dios. ¿Dios todas las mañanas te despierta con su ley? ¿O Dios todas las mañanas te despierta con su gracia y su misericordia? Entonces yo he tomado la posición de decirle, Espíritu Santo, tú haz en ellos. Porque yo confío en la obra del Espíritu Santo en mi vida. ¿Saben qué? Uno de los episodios más marcados en mi vida ha sido cuando mis hijos eran pequeños. Cuando eran pequeñitos, ustedes saben que una mamá no duerme mucho, o por lo menos no duerme todas las noches, toda la noche. Se despierta a medianoche, hay que bañarlos, hay que darles de comer, hay que ayudarles, como ayer leía un artículo en Facebook y dice, no, los psicólogos dicen que para que yo esté más enfocada tengo que dormir 8 horas al día. Para que mis hijos tengan un desarrollo saludable, los tengo que llevar al parque a jugar por lo menos 1 hora. Para que mis hijos, cuando los llevo a hacer deporte, quieren que yo me siente a mirarlos, a verlos, lo que juegan. Los médicos dicen que yo tengo que tener por lo menos 30 minutos a 1 hora de ejercicio diario, que tengo que cuidar de mi aspecto físico para cuidar mi relación marital, que tengo que 2 o 3 veces por semana, 2 veces por semana salir con mi esposo en una cita romántica para cuidar el cariño. Dice que la profesora de mi hijo dice que lo tengo que ayudar con sus tareas. La profesora de mi otro hijo dice que tiene que preparar su experimento para la feria de ciencias. Mi hijo menor tiene alergias, así que tengo que preparar comida especial para él, porque mi esposo no quiere comer lo que preparo para el menor, así que tengo que hacer otra comida. El nutricionista me dice que tengo que dejar de abrir cajas y pelar más verduras porque la comida saludable para ellos es lo mejor. Y dice, y ahora yo estoy buscando una bruja que me diga cómo puedo hacer eso en 24 horas. Que alguien que pueda multiplicar el tiempo, ¿verdad? Entonces, y bueno, identificado un poco con esa señora, vivíamos en un departamento en La Paz. Y me imagino quiero creer, que hubiese sido más fácil si hubiésemos tenido un patio, un jardín donde podían ir a revolcarse, pero la verdad es que en invierno, cuando llovía, estábamos encerrados en el departamento. Y eran 2 terremotos, eran inquietos como nada. Entonces yo había levantado las manos y decía, bueno, y además no los llevaba conmigo a ninguna parte, porque ¿cómo podía llevarlos a los 3 a visitar a alguien si se subían a las camas, se subían a los sillones, se subían a las mesas, empezaban a jugar, empezaban a corretear y tenían energía? Entonces nos quedábamos en el departamento. Si los llevaba a Burger King les daba infección porque esos juegos, me imagino, estaban tan sucios, pero volvíamos y 3 días de cama, de fiebre, de diarrea, así que era así como tenía que orar y santificar la cosa esa antes de que, pero bueno, en fin, la cosa es que jugaban todito el día, correteaban en el departamento, de mi cama a su cama, de la cama al sillón, del sillón debajo de la mesa, sacaban los almohadones, los edredones, hacían sus carpas, después el triciclo por todo el departamento. Y bueno, ¿qué iba a hacer? Yo había tenido una niñez entre los árboles, trepándome a árboles, trepándome a todo lo que podía, entonces me parecía bastante natural lo que ellos hacían. ¿Okay? Pero habían ocasiones
donde me hacían renegar tanto, porque o se peleaban o se golpeaban, o 5 veces les había dicho que ya dejen de hacer algo y no habían dejado de hacer, y justo lo que yo decía que iba a pasar, se caía la cortina sobre su cabeza, encima tenía un chinchón, 2 puntos, ¿no? Así, oh, les he dicho que no jueguen con la cortina no es para jugar, jueguen con los edredones, pero dejen la cortina en paz, más o menos, unos monitos, qué sé yo. Pero bueno, entonces, habían ocasiones donde yo estaba tan cansada, tan cargada, que renegaba con ellos, pero había algo que a mí me perturbaba, porque yo sentía a veces una ira que empezaba a subir y quería explotar. Y así, a veces empezaba así a temblar, así tan enojada que estaba con ellos. Y como dice Camille, los mandaba al baño. ¡Vaya al baño! ¿Y saben qué? Yo me encerraba en mi cuarto, esperando que esa ira, porque decía, si los pego así, los voy a matar. O sea, no, no, van a terminar en el hospital. Entonces decía, no, me tengo que tranquilizar. Y estos decían, ahí dice, a veces me olvidaba de que estaban en el baño y a veces ya se me pasaba tanto que nunca llegaba al baño a castigarlos. Ya, sal de ahí, ¿no? Pero a veces cuando yo sentía esa ira, después de reñirlos o castigarlos o lo que sea, o darles un palo en la cola, me encerraba en el cuarto a llorar y le decía, Espíritu Santo, tienes que quitar de mí esta ira porque un día los voy a matar. Tengo miedo de lo que puedo hacer. Y me sentía tan pecadora, me sentía tan mal, y porque después los miraba, criaturitas tan hermosas, ¿no ve? Así babeaba de amor por ellos, los mimaba, los quería, podía bajar el cielo, pero 5 minutos antes los podía haber matado. Yo decía, no, alguien tiene que hacer algo, o sea, necesito ayuda porque puedo herir o maltratar a mis hijos un día. Y yo decía, Señor, y esas señoras que, bueno, yo tenía un esposo, tenía una casa segura, yo decía, y esas mujeres que tienen que salir a trabajar, que sus esposos las pegan, ¿cómo no matan a sus hijos? Yo decía, es tu gracia y tu misericordia nomás que hace que las mujeres no maten a sus hijos, creo yo. Y decía, ahí he entendido que Dios tiene gran favor sobre las madres y que Dios confía en los padres, en que Dios les ha dado la gracia. Y me dice, Claudia, pero ¿saben qué? Me acuerdo una noche que estaba ya cansada y digo, no vuelvo a sentir esta ira. Y me encerré en mi cuarto y le digo, Espíritu Santo, no salgo de aquí hasta que tú no resuelvas esto en mi corazón. Está bien que me enoje, que me moleste con ellos, que los corrija, está bien, pero no vuelvo a sentir esta ira, nunca más. No quiero volver a sentir que estoy perdiendo el control de mis acciones. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo esa mañana o esa noche hizo un milagro. Sentí que algo se quitó de encima mío. Y les puedo decir que desde ese día no he vuelto a sentir. Me he enojado con mis hijos. He tenido que recriminarlos, he tenido que corregirlos, a veces he tenido que castigarlos porque era lo que era necesario. Pero no he vuelto a sentir eso. Entonces, miren, yo por mucho esfuerzo, por mucho que me esforzaba, por mucho que lloraba, por mucho que me prometía nunca más volver a sentir ira, no lo podía controlar porque era más que yo. Y confié en la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y fue el Espíritu Santo el que me liberó. Entonces, miren, volviendo a esto de las recriminaciones, de que como pastores tenemos que decirles qué está mal, qué no está mal, quiero que sepan que esa es la obra del Espíritu Santo. Que yo confío en que Él va a hacer en ustedes tanto el querer como el hacer. No va a ser cuánto miedo me tengan a mí. No va a ser cuánto, el pastor me va a llamar. No me digas porque le voy a decir al pastor que me has dicho. No. Y el próximo día, pastor, mi esposo me ha dicho que soy una tonta. Y próximo domingo ves al pastor abrazando a tu esposo y tú, ese pastor, ¿cómo no lo riñe? ¿Cómo no le dice?
Es que no es que si pudiese ser a través de la ley, si pudiese ser por amenazas de cuán mal les va a ir si ustedes siguen haciendo cosas malas, la ley sería suficiente. Pero Dios sabía que la ley no es suficiente y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo en nosotros el que hace la obra. Amén. Entonces quiero que entiendan que es la sangre de Jesús, es el sacrificio de Jesús que nos permite caminar tanto en justificación como en santidad. Si hay alguna área de tu vida que te atormenta porque es una convicción de pecado, yo te pido que esta mañana te acerques a la cruz y le digas: Señor, es tu sangre preciosa que limpia mis manos y las hace limpias, que cambia mi condición de hombre y permite que todo lo que yo haga sea bueno y sea el bien. No por tu esfuerzo ni para que tú te gloríes delante de Dios, porque toda la gloria es para Jesús. ¿Qué creen que dice la Escritura? ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice toda la gloria sea Jesús? Cuando dice toda, es toda, porque significa que hasta lo bueno que tú haces, lo haces por la gracia y la misericordia del Espíritu Santo a través de ti. Ahora, ¿tengo tiempo? ¿Qué hora es? Ya, sí, porque solo voy a tocar un poquito de la sangre que fue derramada de sus pies. Entonces, estamos todos claros que nuestras obras, no es que Dios no quiere que hagamos cosas buenas, quiere que hagamos cosas buenas, pero es a través del Espíritu Santo. Amén. Porque dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, inclusive aquellas buenas obras son las que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Y entonces, luego, clavan los pies de Jesús a la cruz y es un nuevo sangrado. Y entonces, ¿de qué nos hablan los pies? Los pies nos hablan de conquista, porque en Josué, solo voy a citar los versículos, podríamos ir y leer, pero después pueden leerlos ustedes en su tiempo. En Josué 14:9 Dios le dice: Josué, toda la tierra que pisaren tus pies yo te la daré. Entonces toda la tierra que pisaran la planta de tus pies, Dios le dice a Josué. Entonces los pies hablan de conquista. Los lugares que nosotros penetramos, los lugares que nosotros caminamos, los lugares donde nosotros podemos estar, declarar como nuestros, es la conquista. Amén. Entonces nosotros conquistamos territorios, conquistamos lugares, conquistamos enemigos en nuestras vidas a través de la sangre de Jesús derramada por sus pies. ¿Saben? Dice la tradición hebrea que cuando David mató a Goliat, ¿cuántos saben quién era Goliat? Para que no cuente la historia, sí, cuento, no, ya, todos más o menos saben quién era Goliat. Era un gigante que David mató. Dice la tradición hebrea que cuando David mató al gigante, le cortó la cabeza a Goliat. Entonces dice que entró con la cabeza a Jerusalén y dice que enterró la cabeza de Goliat en un montículo. Y no nos dice la Biblia, pero nos dice la tradición que ese montículo fue llegado a conocer como el Gólgota, el lugar de la calavera. Algunos piensan que porque tenía la forma de una calavera, de una cabeza, pero otros creen que porque fue en ese montículo donde David enterró la calavera de Goliat.
la figura del enemigo, la figura de este gigante que amenaza al pueblo de Dios. Y había un versículo en Génesis, había una promesa en Génesis, y decía, y tu simiente será, pondré enemistad entre tú y tu simiente, y ella le herirá en el calcañar, mas ella aplastará su cabeza. Entonces realmente fue en la cruz donde Jesús aplastó la cabeza de Satanás, ¿sí? En la figura, bueno, es una figura, un dato histórico interesante, ¿no? Que sea Goliat ahí, que estaba clavada la cruz sobre la cabeza de Goliat, como diciendo Dios, sí, David lo mató tal vez personalmente hace, no sé, 3000 años antes de eso, pero en la cruz la cabeza de Satanás realmente fue aplastada. Nuestro enemigo, Jesús lidió con nuestras victorias. Jesús nos dio la victoria sobre cualquier enemigo. Entonces la conquista está en la sangre que fue derramada de los pies de Jesús. Hoy día somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces fue Jesús que liberó nuestros pies para ser conquistadores. Fue Jesús que nos liberó de la opresión del enemigo y del diablo. Fue Jesús que además nos liberó para andar en estas buenas obras que Dios nos había preparado de antemano. Y también fue Jesús que liberó nuestro destino y nuestro propósito para que andemos en esta nueva vida. Entonces, ¿cómo andamos? Andamos seguros delante de Dios. Amén. Y quiero leer algo en Romanos 5. Romanos 5:9. Desde el 8 vamos a leer. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, este versículo habla de nuestro estado pasado, de habiendo sido justificados en su sangre. Por él, habiendo sido, miren, ese es el pasado, habiendo sido justificados en su sangre por él, seremos salvos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Y entonces también nos gloriamos en Dios por él, Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es nuestro estado actual? Nuestro estado actual es estar reconciliados con Dios. Y otra cosa que Jesús ha liberado cuando ha derramado su sangre de los pies, es que nos ha dado entrada libre al trono de la gracia. Antes no podíamos acceder. Antes no podíamos entrar, pero ahora hemos sido hechos limpios y nuestros pies, ¿se dan cuenta? Porque los pies hablan de moverse. Ahora nosotros podemos entrar, dice, confiadamente al trono de la gracia. Y ese confiadamente, en inglés una palabra
usa una palabra así, con denuedo, así como ¿quién entró? ¿Se dan cuenta? No entramos al trono de la gracia temblando. Dice, entramos confiadamente, como a nuestra casa, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque entramos revestidos de la sangre de Jesús. Entramos identificados con su justicia, no con la nuestra, porque sabemos que el sacrificio fue acepto, porque sabemos que el Cordero fue revisado y fue encontrado justo. Amén. Porque sabemos que hemos intercambiado lugares con Jesús. Él tomó nuestro lugar y nosotros hemos tomado su lugar. Entonces entramos como Cristo al trono de la gracia. Amén. Entonces, podríamos hablar mucho más. Podría hablar de todos Romanos y Gálatas, podríamos revisar cada uno de los versículos de nuestra justificación, de nuestras obras, de nuestra vida, de la sangre de Jesús, de que por uno entró la muerte y que por el otro entró la salvación y la justificación, pero creo que he tocado suficiente en esta mañana para que ustedes entiendan que la provisión de la sangre de Jesús en la cruz es más que suficiente. Y si en algo quiero hacer hincapié esta mañana, es en que debemos abandonar una vida de juicio entre nosotros. Si somos aceptos para Dios, ¿cómo nos vamos a rechazar unos a otros? Y quiero dejar con ustedes muy en claro esto esta mañana, que yo confío en la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Estamos aquí para acompañarlos, para caminar junto con ustedes en esto que Dios nos ha dado. No estamos en el tiempo de los latigazos y de los castigos. Porque tendríamos que decir que el castigo de Jesucristo no fue suficiente. Que había un látigo de menos, entonces tú lo tienes que llevar. Que había una herida de menos en el cuerpo de Jesús. Tendrías que decir que no fue suficiente delante del trono de Dios el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces tú dirías, pero injusto. No es injusto. Es justo. ¿Saben qué dice la Escritura? Porque Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Por qué es justo para perdonar nuestros pecados? Porque somos tan buenitos, porque tanto nos hemos arrepentido, entonces por eso Dios es justo. Porque hemos venido con una sonrisa tan linda delante de Dios. No, es justo. Porque había un sacrificio y Dios lo ha aceptado. Entonces, si lo ha aceptado, ahora no lo puede negar. Entonces, Dios es justo en perdonarte tus pecados. Porque no puede aceptar doble sacrificio. ¿Se dan cuenta? Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y el arrepentimiento no se trata de cuánto nosotros nos golpeamos la espalda. El arrepentimiento se trata de que aceptemos, de que Jesús cuelgue por nosotros. Si volvemos a la figura de Judas y Jesús, Judas, pensando que eran sus obras, haciendo una introspección, juzgando su vida, decidió colgarse. Y Pedro, haciendo una introspección, conociendo su estado, aceptó que Jesús se cuelgue por él. Entonces, creo que el peor error de Judas no fue entregar a Jesús.
El peor error de Judas no fue entregar a Jesús. El peor error de Judas no fue aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Se dan cuenta? Al final todos negaron a Jesús. Al final todos le dieron la espalda. Hablamos tanto de Judas. Pero miren, que nosotros pensemos que es a través de nuestras obras y de nuestra justificación, es tomar el lugar de Judas. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué lugar quieres tomar esta mañana? ¿Quieres latigarte, golpearte, colgarte? ¿O quieres aceptar que Él fue colgado por ti? Amén. Entonces, yo quiero que se pongan de pie esta mañana y pidamos que el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos da el don del arrepentimiento. Y yo creo que este don tiene que ver con una revelación de entender, de aceptar la obra de Jesús en nuestras vidas. ¿Saben qué? La Escritura dice, o cuando nosotros les hablamos a una persona, dice, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿Qué está diciendo? ¿Quieres aceptar el castigo de tu pecado sobre Él? ¿O quieres, como Judas, reconocer que lo has hecho mal, tratar de enmendar las cosas y como no puedes, infringirte un castigo? ¿Verdad? Entonces, hoy día yo voy a orar por ustedes y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé una verdadera revelación, no solo de nuestras vidas, sino que podamos ver a nuestros hermanos de otra manera, que podamos ver a nuestro cónyuge de otra manera, que podamos ver a los hijos de Dios de otra manera. La Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Señor, yo te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por esta preciosa figura de arrepentimiento. Señor, yo te doy gracias porque tú has cargado la cruz por nosotros. Y solo pides del hombre, Señor, aceptar tu obra en la cruz. Señor, ayúdanos a cargar con esta revelación cada mañana, Señor. No permitas que el diablo venga a engañarnos, a traernos condenación, creyendo que es por nuestras obras, por un error, por alguna condenación o convicción de pecado que nosotros podamos tener. Señor, si vemos algo inmundo en nuestras vidas, te pedimos podamos, por medio del Espíritu Santo, correr a ti, Señor, correr lo más rápido que podamos al trono de gracia, que podamos acudir al Espíritu Santo y a la naturaleza de santidad, Señor, que tu obra sea manifiesta en nosotros. Si hay en nosotros contienda, Señor, en esta mañana yo te pido una gracia especial sobre las parejas, sobre las familias. Señor, si entre los hermanos, entre los hijos, Padre, si estos se hablan con palabras duras, con palabras de juicio, con palabras de condenación, hoy día yo te pido que en el nombre de Jesús tú quites todo juicio y toda condenación en medio nuestro. Señor, que pongas tus palabras de gracia, de favor en sus bocas. Que seamos así como tú eres, seamos nosotros en la tierra. Señor, que deposites todo amor, todo cariño en ellos. Y Señor, yo te pido en esta mañana que nos des una profunda convicción que se trata de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Si hay algo que nos inquieta, si hay algo que nos molesta en la vida de otros, Señor,
Te pedimos que más y más nosotros podamos tener fe en tu obra y en el Espíritu Santo. Que nosotros podamos reaccionar con amor, así como tú reaccionas en amor, Señor. Que no es por medio de la ley ni del castigo, sino por tu obra en la cruz. Y podamos ser un pueblo de fe. Señor, que podamos creer que es tu obra en la cruz la que puede redimir al hombre, que es tu obra en la cruz, Señor, la que puede redimir nuestras obras, que es tu obra en la cruz la que puede redimir nuestros caminos. Y Padre, yo hoy día derramo y aplico la sangre de Jesús sobre los pies de cada uno de mis hermanos y declaro que todo lugar donde caminen la planta de sus pies, Señor, tú se los entregarás, que tendrán conquistas, Señor, en lugares de influencia, Señor, que tendrán conquistas en lugares de relaciones, que tendrán conquistas, Señor, en proyectos, que tendrán conquistas, Señor, en áreas emocionales donde ya no quieren entrar, Señor, que tendrán conquistas en ámbitos donde han soñado participar, pero que el mundo los ha convencido que no son suficientemente buenos para aquellas cosas. Padre, yo te pido que tú derrames conquista hoy día sobre la vida de mis hermanos. Y principalmente, Señor, hoy día yo te pido que derrames sobre nosotros la convicción de la salvación, Señor. Que hoy día derrames sobre nosotros que lo que tú has hecho, ningún enemigo lo puede deshacer. Que hoy día somos justificados en tu sangre, Señor. Que por la obra en la cruz, Señor, tenemos entrada a tu trono de gracia por ahora y por la eternidad. Y que nuestros pecados, Señor, han sido cubiertos, los pasados, los presentes y los futuros. Y que tú vas a completar tu buena obra en nosotros hasta el día de Jesús. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.